como siempre para saludarlos con mucho gusto. Tengo este bolero, lo tejí para el vestido de 3 colores que les mostré la semana pasada. Aquí lo tengo, está con un solo botón, con manga corta. Usted lo puede tejer con manga larga, más largo para tiempo de invierno. Si lo va a tejer con manga larga, le puede seguir colocando más botones al frente. Aquí le tiene el cuello más cerrado que el vestido. Aquí tengo la parte de la espalda, le coloqué el moño del vestido. Si usted prefiere colocárselo al bolero, ahí le doy la idea. Lo puede tener en los dos lados, en el vestido y en el bolero, combinarlo en la forma que guste y el tamaño que desee también. Aquí se lo muestro ya con el vestido, la parte del frente del vestido. Ya viendo usted este modelo, se va a dar la idea si puede tejer las mangas de este color de arriba. Esto le va a ayudar que pueda usted diseñarlo a su gusto. Aquí tenemos la parte de la espalda, la parte de abajo. Está tejido con 90 gramos de hilo, muy poco material. Es para niña entre 4 y 5 años. Para tejer este bolero voy a usar la hilaza Omega número 6, es 100% algodón. Cada madeja tiene 70 gramos. Si gustan visitar mi página, les voy a dejar el enlace en la descripción del video para que visiten y vean la variedad de colores que tengo disponibles para ustedes. Aquí tengo el gancho, es la letra B, 2.25 milímetros. Se van a necesitar marcadores y las tijeras. Voy a empezar el bolero con 186 puntos altos, que son la base. Así como tejimos la base del vestido, en esta parte que tejimos abajo, vamos a empezar este mismo holán para el bolero. En la parte de arriba la vamos a empezar en esta línea, 6 vueltas vamos a tejer con esta base de punto alto. Les voy a mostrar cómo se tejió el holán por si no han visto el video del vestido. Se empieza con 4 cadenas, el primer punto alto, de 2 lazadas se teje el punto alto y en la primer cadena va a tejer el punto alto en la primer cadena de las 4 que se tejen. Y aquí está la cadena de base, esta primer cadena para el siguiente punto alto, y aquí tejo el primer punto alto suponiendo que es el primero después de la cadena, y ya el siguiente se teje en la cadena de base que tejimos al mismo tiempo que el punto alto. Estos son los 2 lazos de la cadena. Aquí se teje de nuevo la cadena y el punto alto. Esto es con el fin de que la cadena, si se teje una cadena de base, queda un poco ajustada, no va a tener la misma soltura que en esta forma que tenemos el punto alto. Aquí vamos a continuar tejiendo en la cadena el punto alto. Vamos a tejer los 186 puntos altos. Ok, aquí tengo la primera vuelta ya con los 186 puntos altos. ¿Por qué razón le estoy colocando esta cantidad de puntos altos? Porque la vamos a empezar en esta primera vuelta que tenemos de este color. Aquí vamos a poner la base del bolero. Y como aquí tenemos 150 puntos en esta parte del vestido, solamente le estoy agregando 4 en cada lado para la bocamanga, porque como es un poco más suelto que el vestido,
Nada más son 2 puntos para la parte de la espalda y 2 puntos para el frente de cada lado. Así de que son 4 y 4. En cada lado son 8. Son 158 puntos altos más 28 puntos del doblez que se le va a hacer en la espalda. Un solo doblez a la mitad de la espalda. Son 28 puntos cada doblez que usted va a tejer, ya sea en la falda, en la parte de abajo o en cualquier otro tejido, dependiendo del hilo o estambre que vaya a tejer, es el tamaño del doblez. Por esa razón tiene la medida de 186 y está perfecto porque aquí abajo tenemos 180. Tiene que quedar un poquito más amplio, que no es mucho, pero son como 3 puntos en cada lado extras que tenemos. Voy a tejer una vuelta con los mismos puntos, empezando con 4 cadenas en la segunda vuelta. Aquí terminé la segunda vuelta. Voy a tejer la tercera vuelta disminuyendo 4 cadenas para el primer punto alto, un segundo punto alto. Estos 2 puntos son en forma regular y las disminuciones van a ser enseguida 2 puntos altos cerrados en un solo punto. Ahí está el primero de disminución, el segundo, el punto alto sin cerrar, el siguiente lo cierro y ahí está la segunda disminución. Y voy a continuar tejiendo los mismos puntos hasta los últimos 6 puntos altos en esta tercera vuelta. Estoy en la tercera vuelta, voy a hacer la disminución. Tengo 6 puntos altos. Aquí hago la primera disminución en estos 2 puntos altos. El siguiente, los 2 puntos altos y los 2 puntos altos en forma regular, uno, y en la cuarta cadena tejo el punto alto. Ahí está la vuelta 3. Voy a seguir tejiendo 3 vueltas más, haciendo esta misma disminución al inicio y al final de cada vuelta. Estoy en la última vuelta. Para terminar, voy a hacer la disminución. Tengo los 2 puntos. Aquí tengo el siguiente punto alto y lo cierro en un solo punto. Es la primera disminución. Vamos a hacer la segunda arriba de los 2 puntos altos, un punto alto arriba de los 2 puntos altos. Estos son la disminución de la vuelta anterior. Ahí tengo la segunda disminución y al final los 2 puntos altos. En la cuarta cadena el último. Estos 2 últimos los voy a cerrar en un solo punto para que quede más marcada la esquina. Aquí está uno y el último. Ahí está. Voy a cortar el hilo. Dejo una cadena y corto el hilo. Y está terminado la parte de abajo con las 6 vueltas. Aquí tengo marcado la primera vuelta, está al lado derecho
va a ser el derecho del tejido. Aquí marqué la mitad, 93 puntos y 93 puntos, en total 186 puntos. Esta es la mitad. Aquí tengo 21 puntos y lo marco y separo 3 veces 7, 3 veces 7. Vamos a empezar la primera vuelta de arriba para unir la parte de abajo con la parte de arriba. Usted va a elegir qué color va a tejer. El holán lo puede tejer de un color y el resto del color que guste de combinación, o todo de un solo color. Yo lo voy a tejer todo de un solo color. Aquí empiezo, anudo el hilo. Recuerden que esta línea, esta primera vuelta está al lado derecho. Para empezar la primera vuelta de la parte de arriba, tejemos las 4 cadenas y los puntos altos, los mismos puntos altos se van a tejer hasta estar en las marcas para hacer el doblez. Aquí está, hasta el último punto alto está la marquita, ya corresponde el primer punto de los 7 y los marqué en cada cadenita. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6 y al decir 7 está la marquita. Al decir 7 está la marquita. En el último punto está la marquita. 7. Aquí está en este. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y este al final está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a marcar exactamente el último. Ahí está. Vamos a empezar a unir 3 líneas. El segundo marcador lo pongo en el cuarto marcador y el primero lo pongo en el tercero. Ahí está. Para empezar a tejer los puntos altos de las 3 líneas que se van a unir. Este es el primer punto, perdón, este es el último punto. El que sigue está libre, aquí lo tengo. Y este es el último de los 7, que es el que tengo que empezar a unir. Aquí ya teniendo el último de la segunda línea, voy a quitar el marcador porque el siguiente es el que voy a tomar para unir. Aquí está el siguiente, está uno tras del siguiente. Aquí tejo el punto alto. El que sigue, 2 hilitos del punto anterior. Aquí abro el punto para poder saber cuál es el que sigue. Aquí está el siguiente. Tengo 2. El tercero. El tercero. Y el tercero. Al principio es un poco complicado, pero ya teniendo práctica con estas uniones ya se facilita mucho. Aquí lo abro para estar bien segura en cuál punto corresponde. Aquí está, este es el siguiente y este es el siguiente. Aquí también se puede ver por el lado revés que este es el siguiente. Usted lo puede estar tejiendo 1, 2, 3 veces hasta que salga el punto, no hay problema, tiene que tener paciencia. Aquí va el siguiente y el siguiente. Sí, faltan 2.
Aquí tenemos 5. Este es el 6, aquí va, queda libre la cadenita, se ve que está libre. La siguiente es esta y es esta. Ya nada más nos queda el último. Aquí tenemos que tomar 2. Voy a quitar la marca porque es como cuando empezamos a unir, son uno tras del siguiente, y los 2 hilos del siguiente punto, porque son uno tras del siguiente, y el último que está la marca, ahí ya tengo las 3 líneas y tejo el punto alto, y ahí están los 7 puntos altos. Aquí doblo igual, este punto ya está tejido, el segundo lo pongo en medio y el primero en el tercero. Ahí lo tenemos, el doblez. Este aquí lo voy a dejar, ya está tejido. Y ahora es al contrario, el último punto de los 7 no es la marca, sino que el primero del siguiente es donde está la marca. Empieza aquí el primero de la segunda línea, y este último es el de la primera línea que no tiene la marca. Voy a quitarlo, el de la segunda línea, porque está uno tras del siguiente. Aquí tengo los 2 para tejer el punto alto, pero voy a tomar el último de atrás. Aquí está la marquita, este ya está. Paso al siguiente para empezar a tejerlo. Ok, ahí está el que sigue. Es más difícil empezar que continuar aquí ya con los puntos marcados. El segundo, aquí el segundo es este, el segundo es este, si usted lo hace en otro color, esta primera vuelta se le va a facilitar más porque se ve el punto donde ya está tejido. Aquí tenemos el siguiente y el siguiente. Por acá por atrás también se puede ver más claro cuál punto sigue. Aquí están 3. Vamos al siguiente. Aquí está. Si usted lo puede tejer uniéndolo de diferente forma, más fácil, con una aguja y luego después pasar el punto alto, como crea que sea mejor. Aquí está el punto y aquí está el siguiente punto. Ya vamos a terminar. Aquí tengo 5, 6 puntos. Aquí está el siguiente y debo de tener este y este. Ahí están los 3 puntos, más bien las 3 líneas, y el último es donde está la marca. Aquí es donde está la marca del último de este lado, y las 2 marcas voy a retirar esta marquita para poder tomar los 2. Aquí están uno tras del siguiente, está esto, los 2 hilos y los 2 hilos de la esquina, y ahí está terminada. Este es el doblez que debe de tener para continuar con la primera vuelta, y aquí esta marquita la puedo retirar y seguimos con los puntos altos hasta terminar la primera vuelta. Aquí terminé la primera vuelta. Voy a tejer 3 más con los mismos puntos
empezando con 4 cadenas, le damos vuelta al tejido y vamos a seguir con 158 puntos tenemos desde la primera vuelta después de tejer el doblez. Son 158 puntos altos. Aquí está la medida del bolero que tenemos en la parte de arriba. Hasta aquí estoy en la primera vuelta. Voy a tejer 3 vueltas más para que tenga la misma altura de la bocamanga. Si usted la quiere hacer más largo, si es suétercito que cubra más en la parte de abajo, lo puede tejer con más vueltas en este espacio. Ahí estaría en esta forma. Puede tejer todas estas vueltas que son 8 vueltas, 6 vueltas, las vueltas que usted crea necesarias. Yo aquí voy a tejer solamente 3 vueltas para llegar a la bocamanga. Tengo tejido hasta la vuelta 10, son 4 vueltas. Después de que tejimos el doblez del holán, aquí ya marqué los espacios que vamos a continuar tejiendo. Vamos a separar las mangas. Coloco el tejido en esta forma. Esto está al lado revés. Aquí le muestro. Este espacio es el frente. Tengo 14, que es el cuello. Esto es el cuello, son 14 y 14 son 28. En la parte de atrás de la espalda también son 28. Aquí marco la mitad. Esta parte son los hombros. Aquí tenemos 18 y 18 en los hombros. 18 y 18 en los hombros, y en los lados debajo de la manga son 15 y 15 en cada lado. Es muy diferente al vestido porque el vestido tiene el cuello más amplio, más abierto. Si usted va a hacer este bolero con hilaza de algodón que no sea para invierno, lo puede hacer como el vestido, la separación de esta parte que tenemos aquí separando. Aquí son 25 puntos en el vestido. Y aquí me parece que son 10 puntos en el hombro. Y aquí son 30. 30 y 30. No es mucho la diferencia, pero aquí es donde tiene menos el bolero. Para que no se confunda, puede ver el video del vestido para ver cómo se separa en el vestido. Y como la idea es que lo hagan para invierno, les estoy dando la forma de tejerlo un poco más cerrado de la parte de arriba del cuello. Ok, aquí vamos a empezar a tejer un lado. El hilo lo tengo en este espacio, en este lado. Voy a empezar a tejer hasta este espacio de la marquita. Primero tejemos este lado, después el siguiente lado hasta aquí, hasta esta marca. Estos dos espacios ya no los vamos a tejer. Después que terminemos el frente, vamos a terminar la parte de la espalda, la tejemos. Aquí voy a tejer las vueltas completas del frente, de la orilla a la manga, recto. No voy a ponerle disminución, es recto la costura que vamos a colocar aquí hasta el cuello. Los mismos puntos que son en esta parte son 14 y en esta son 18. Aquí empecé la primera vuelta de la parte del frente del lado derecho. Estamos tejiendo aquí para reforzar un poco la terminación. Solamente en este punto voy a tejer el último punto alto sin cerrar y el siguiente, y ahí nada más es una disminución sin contarla, porque sigue siendo el número 18 del espacio del hombro. Y ya vamos a continuar con los mismos puntos hasta la parte del cuello. Ok, aquí tejí en forma separada
los 18 puntos y 14 puntos hasta la vuelta 7. Después seguí con los 18 puntos, 4 vueltas para el hombro, y aquí voy a cortar el hilo. Aquí voy a anudar el hilo en la parte del frente para tejer en la misma forma que tejimos este lado. El lado derecho vamos a tejer el izquierdo un punto antes de la marquita, con espacio suficiente para asegurar la punta. 4 cadenas y tejo el siguiente punto, que es el primero de los 18, después 14, y así tejemos para terminar esta parte al lado izquierdo. Aquí tejí las 7 vueltas. Tengo que cortar el hilo en esta parte para poder continuar al lado de la manga. Aquí este es el cuello. Aquí corto y voy a anudar el hilo al lado revés para tejer la vuelta. Aquí anudo el hilo, dejo el espacio de los 14 puntos altos y tejo los 18 puntos altos 4 vueltas. Ya está terminado los dos lados. Aquí corté el hilo. Voy a empezar la parte de la espalda. Aquí está la primer marquita. Aquí anudé el hilo un punto antes de la marca para hacer lo mismo que tejimos en los dos lados. Yo lo llamo como un refuerzo para que no quede tan marcada la esquina. Tejo las 4 cadenas y este es el primer punto alto, el que estoy tejiendo. La cadena no cuenta. Aquí termino la primera vuelta de la espalda. Tengo el último punto alto sin cerrar. Tejo el último después de la marca. Y ahí está la primera vuelta. Y vamos a continuar tejiendo los mismos puntos hasta llegar al cuello. 10 vueltas en total. Terminé la espalda hasta la vuelta 10 y tejo los 18 puntos altos del hombro. Aquí tengo el último sin cerrar y voy a tejer uno más para darle la terminación a la esquina, que no esté tan marcada. Se tejieron en total, son 19 puntos altos, pero con un solo punto se cerraron los últimos dos. Aquí voy a cortar el hilo y voy a dejar hilo suficiente para coser los hombros. Aquí corto el hilo. Ok, anudo el hilo un punto antes de los 18 puntos para tejer el siguiente hombro con 3 cadenas. Esto es, ya les mencioné, para que no haga la esquina tan marcada. Aquí está el primer punto alto de los 18. Así terminamos la vuelta. Aquí ya terminé el hombro, corté el hilo y dejé suficiente espacio para unirlo. Aquí tenemos la espalda con 11 vueltas en total. Le doy vuelta. Al lado revés está el tejido. Y voy a enhebrar la aguja. Y empiezo. A este lado está el hilo. Tomo el primer lazo. El lado contrario. De nuevo. El mismo lado con un punto nuevo al punto anterior donde se empezó el primer punto.
un punto nuevo con el punto anterior. Un punto nuevo. Siempre se toman los dos hilos de la cadena con el punto anterior. Un punto nuevo con el punto anterior. Cuando digo punto anterior es donde ya pasó la aguja. Uno nuevo con el punto anterior. Así vamos a coser los hombros en esta misma forma. Estoy tejiendo una vuelta de medio punto toda la orilla alrededor de la parte de abajo. Aquí en la esquina es al lado derecho. Voy a tejer el ojal. Hasta aquí llegué con el medio punto y tejo 5 cadenas. Depende del botón que vaya a colocar. Tengo las 5 cadenas y en este espacio voy a deslizar el punto, le doy vuelta y tejo un punto deslizado y 8 medios puntos voy a tejer en el lazo. Tengo 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En este medio punto deslizo en los dos lazos y ahí está el ojal terminado. Y voy a seguir en el lado del cuello tejiendo la vuelta de medio punto todo alrededor del cuello. Estamos al lado derecho del tejido, todo alrededor del cuello, la parte del frente. Después que terminemos la orilla vamos a tejer las mangas. Empiezo la manga. Aquí voy a anudar el hilo. Esta es la parte de abajo y estoy anudando el hilo. Aquí está la costura. Es 1, 2, 3, 4. En la vuelta 5 ahí anudo el hilo donde se termina la vuelta 5 y voy a empezar a tejer en la vuelta 4 el punto alto, lo tejo en esta vuelta. Voy a tejer 4 puntos altos. Tengo 2, 3 en el siguiente punto, y 4 puntos. Ahí donde unen las dos vueltas tejo el punto alto. Igual voy a continuar para tejer 4 puntos altos. Ahí tengo 1, 2, 3 y 4. Aquí tengo 2 vueltas ya tejidas. Vamos a terminar hasta la cuarta vuelta después de la costura. 1, 2, 3, 4. Hasta aquí vamos a tejer 4 puntos altos. Aquí debemos de tener 32 puntos altos. En este punto alto deslizo y empiezo la segunda vuelta con 2 cadenas. Este es un punto alto, lo deslizo, doy vuelta al tejido. En el siguiente punto voy a tejer 2 puntos altos. Y un punto en cada espacio hasta terminar en el último punto alto.
La segunda vuelta la voy a terminar en el último punto. Voy a tejer 2 puntos altos. Al inicio de la vuelta se aumentaron 2 puntos, la cadena y el punto alto que va en el mismo espacio que el tercer punto. Aquí se están aumentando 2 puntos y en este espacio solamente uno se está aumentando al terminar la vuelta, y deslizo donde termina o empieza la vuelta. Empiezo la tercera vuelta con 2 cadenas, deslizo, ahí está un punto alto, y en el siguiente voy a aumentar 1, cuando se empieza la vuelta se aumentan 2 puntos, y cuando se termina la vuelta se aumenta un punto. Voy a continuar para tejer hasta el último punto alto en la tercera vuelta. Aquí termino. Esta es la cadena y este es el último punto alto. Aquí hago el aumento y el punto alto arriba de las 2 cadenas, siempre tomando 2 hilos, deslizo, 2 cadenas, este es el primer punto, deslizo, doy vuelta. Así se va a ir avanzando hasta llegar a esta última vuelta que tenemos aquí. De cada lado avanzamos una vuelta. Ahí ya tengo el primer punto, que es un aumento, las 2 cadenas, y en el siguiente hago los 2 puntos. Al inicio son 2 puntos que se aumentan y al final es un punto. Aquí tengo 2 puntos. Vamos a continuar terminando y empezando la vuelta de esta misma forma hasta llegar a esta última vuelta. Aquí terminé en este espacio la manga, la última vuelta, deslicé en este punto porque se tejió en este espacio la última vuelta. Voy a contar las vueltas de la manga. Son 2, 4, 7 vueltas en total para la manga. Si usted va a tejer la manga larga, no teja en esta forma, porque aquí tiene esta vuelta que hace como un triángulo, no quedaría bien. Tendría que tejer empezando de aquí, de esta parte de abajo, alrededor, y regresarse de nuevo hasta tejer hasta la mitad de este espacio. Y ya después que tenga hasta la mitad de este espacio, en los dos lados se van a ir tejiendo de una vuelta derecho y una vuelta al lado revés hasta que llegue a la mitad, como ya le mencioné, y ya enseguida va a tejer a un solo lado el resto de las vueltas para darle lo largo a la manga. Aquí ya tengo las orillas con medio punto. Esta manga también que ya terminé la tengo con medio punto. Aquí lo voy a continuar, y ya después de tejer esta vuelta de medio punto voy a colocar el botón y el moño que va en este espacio de arriba. Ok, aquí empiezo el medio punto. En cada espacio vamos a tejer medio punto en esta parte de abajo de la manga y los puntos que tejimos, y corto el hilo y va a estar terminado en la orilla de la manga. Aquí está terminado el bolero. Aquí tengo la parte de la espalda del lado revés,
Aquí está el frente, la manga, la orilla que se le tejió. Ya le coloqué el botón en el ojal. Aquí lo tenemos. La parte de la espalda. Le coloqué el moño que tenía el vestido, porque si se usa como una sola pieza, está bien que tenga el moño al frente para mi forma de ver. Si a usted le gusta el moño en el vestido también, se lo puede poner. Ahí está terminado, está precioso. Con mucho gusto lo hice para ustedes. Espero que les guste. Si les gusta, comparta el video. Se puede suscribir para que tenga todos los próximos proyectos que tengo. Regáleme un like. Y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo.